Ok, a partir de este momento comenzamos a grabar la clase de separación de mezclas. Nuestro examen de mañana va hasta lo que tiene que ver con los efectos inductivos. Sin embargo, esto que está aquí nos va a servir para que ustedes puedan comprender muchas cosas de lo que tienen que ver con la separación de mezclas. Ok, entonces, ¿y por qué va a ser importante? Porque vamos a poder tener conocimientos referentes a cómo influye la acidez o la basicidad en una determinada mezcla de compuestos. Entonces, fíjense, uno de los factores más importantes que uno ve en un laboratorio de química orgánica o en un laboratorio de química medicinal, donde uno está desarrollando nuevos medicamentos para producir como fármacos o agentes terapéuticos, es poder separar los compuestos en base a sus propiedades físicas, como puede ser el punto de ebullición, que es el punto en el cual la sustancia, la presión de vapor de un líquido se equipara con la presión de vapor atmosférica. Un compuesto más volátil tiene un punto de ebullición más bajo. ¿Qué significa eso? Que la sustancia fácilmente se evapora. Eh, Segundo, los compuestos se pueden preparar según sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Y también los podemos separar en función de sus propiedades ácido-base. Entonces, para poder separar las mezclas en su función de sus propiedades ácido-base, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a disolver la muestra en determinados solventes. Yo puedo tener solventes no polares apróticos. De hecho, les compartí dos videos por YouTube que son el procedimiento experimental que ustedes van a ver en el laboratorio de química orgánica. Véanlos y archívenlos para que los utilicen el año que viene cuando vean el laboratorio de orgánica 1, el laboratorio de orgánica en segundo año. Entonces yo puedo separar mis mezclas en función de solventes polares apróticos. Por ejemplo, es un solvente polar aprótico, que es el 1,4 dioxano, que no tiene solventes, no tiene protones así, protones polares o acídicos, y tampoco él es una molécula no polar. Podemos utilizar el tetrahidrofurano. Esto que está aquí es el furano. Y esto que está aquí es el tetrahidrofurano. También podemos utilizar solventes como el diclorometano CH2, o el cloroformo. Perdón, cloroformo es C3 y aquí es un solo H. Ok. O solventes polares próticos. Ya disculpen, tengo un problema con la... Ok. O solventes polares próticos como el éter dietílico. Como el dietiléter. El éter dietílico, fíjense. En este caso, generalmente para hacer las separaciones de mezcla, nosotros utilizamos solventes como el diclorometano, solventes como el cloroformo y solventes como el éter dietílico. Pero nosotros en Venezuela utilizamos estos dos. ¿Por qué? Porque el éter dietílico es un solvente que tiene un punto de ebullición muy bajo. Esto está alrededor de 32 grados centígrados, imagínense. Y nosotros hacemos las prácticas del laboratorio generalmente con temperaturas mayores a los 25 grados centígrados. A temperaturas mayores a los 25 grados centígrados él se evapora. El diclorometano también ocurre igual. El diclorometano tiene un punto de ebullición de 42 grados centígrados. Entonces, generalmente nosotros para hacer esta separación de mezcla utilizamos el cloroformo, que él tiene un punto de ebullición aproximadamente de 62 grados centígrados. Va de 61,5 a 63 grados centígrados dependiendo del grado de pureza. Entonces, ¿qué significa? Básicamente, ustedes lo que van a hacer es que los compuestos orgánicos, uno los disuelve, los va a disolver en un determinado solvente. Esto
es un solvente polar prótico y el solvente y los compuestos disueltos se van a separar de acuerdo a sus reacciones ácido-base. Es importante ver la parte de la polaridad de los compuestos. Por ejemplo, si yo considero una amida, ¿verdad? Esto es un solvente que yo puedo decir que es un solvente polar, es uno de los más polares de los solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque yo tengo deslocalización electrónica aquí por resonancia, y cuando ustedes hacen esta deslocalización electrónica por resonancia, les queda de este estilo. ¿Verdad? Positivo, negativo, aquí tenemos un momento dipolar. Y solventes no polares como los alcanos. Ejemplo, el ciclohexano también es utilizado como fase orgánica en los procesos de separación. Otro solvente no polar es el benceno. También se utiliza bastante porque disuelve los compuestos orgánicos, pero tiene un problema. El benceno es sumamente tóxico y cancerígeno, y por lo tanto este solvente se ha limitado en las prácticas de laboratorio. Déjenme ver nada más algo porque me quiero enfocar parte en los ejercicios. Nada más déjenme ver que tengo aquí la grabación. Un momento. Ok, perfecto. Entonces, fíjense. Para yo separar, yo les compartí un video para que ustedes tengan idea de la noción de lo que está ocurriendo a nivel del laboratorio. Pero eh, generalmente, nosotros hacemos estas separaciones utilizando procesos como utilizando embudos de extracción o de separación. Hay otros embudos que son de decantación. Básicamente son estos mismos dispositivos que están aquí. Pero son muy similares y los podemos hacer. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que yo voy a agarrar y voy a adicionar una fase orgánica. Generalmente la fase orgánica está abajo. Fase orgánica. Aquí arriba voy a tener una fase acuosa. Y yo lo que voy a hacer es adicionar a estas mezclas de reacción soluciones de ácido clorhídrico al 5 o 10%, soluciones de hidróxido de sodio al 5 o 10% y soluciones de bicarbonato de sodio. Generalmente este sí es al 10%. Para solubilizar los compuestos de acuerdo a sus reacciones ácido-base. Ok, un factor importante que uno tiene que saber a nivel de laboratorio es poder identificar las sustancias o poder identificar cuál es la fase orgánica y la fase acuosa. ¿Por qué? Porque las fases se distribuyen de acuerdo a lo que son las densidades. Acuérdense que la densidad es la concentración de una sustancia en un determinado volumen, la concentración en masa, y hay sustancias que pueden ser más densas o menos densas. Fíjense, si yo tengo, para los procesos de separación dijimos que utilizáramos solventes como diclorometano o cloroformo. Y como sabemos, estos solventes son solventes halogenados. Los halógenos son elementos del grupo 7A de la tabla periódica, y los halógenos convencionales están conformados por flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, desde este punto de vista experimental, si mi molécula tiene un solo átomo de flúor, por ejemplo el fluoruro metilo, este es un compuesto gaseoso, por eso es que no vemos aquí nada, pero si mi molécula tiene un solo átomo de cloro o un solo átomo de flúor, por ejemplo en el cloruro metilo, él es menos denso que el agua. Ok, entonces en este caso, si yo viera mi embudo de separación,
El cloruro de metilo sería una sustancia que es menos densa que el agua y por lo tanto estaría, si esta es la fase, aquí sería la fase orgánica. Igualito sería con el fluoruro de metilo. Sería la fase orgánica, estaría aquí arriba. Y la fase acuosa se estaría aquí abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mi molécula, fíjense aquí yo tengo el cloruro de metilo, perdón, el cloruro de etilo y también su densidad es menor que la del agua. Pero cuando yo ya tengo un solo átomo de flúor, de bromo o de yodo, por ejemplo, si yo te coloco un solo átomo de bromo, como el bromuro de metilo, un solo átomo de yodo, como el yoduro de metilo, fíjense que ya la sustancia es mucha más densa que el agua. Como el yodo es más voluminoso que el bromo, es mucho más denso. Entonces, en este caso, la fase orgánica iría aquí abajo. Y la fase acuosa va aquí arriba, fase acuosa. Entonces, si yo ya tengo dos átomos de cloro, como el diclorometano, el cloroformo o el tetracloruro de carbono, que también es un solvente bastante polar aprótico, utilizado para métodos de separación, y para determinar RMN de sustancias orgánicas, porque no tiene protones, pero él es muy cancerígeno, por eso se ha eliminado. Fíjense que él es más denso. Entonces, para recapitular, si yo tengo un solo cloro o un solo flúor, la fase orgánica es la de la parte superior. Pero si ya tengo un solo yodo, un solo bromo o más de un átomo de cloro, por ejemplo, una molécula con dos cloros, ya la fase orgánica irían abajo. Y estos métodos de separación se separan haciendo uso de algo que se llama el coeficiente de reparto. Octanol, agua. Entonces, para poder realizar estos métodos de separación, yo utilizo soluciones de ácido clorhídrico al 5 o 10%. En mi caso particular, yo prefiero utilizar una solución más concentrada, alrededor de 10%, para de esta manera utilizar menos reactivo. Soluciones de hidróxido de sodio al 5 o 10% y soluciones de bicarbonato de sodio al 10%. La sal que le ponen aquí los libros es para romper emulsiones. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver acá. Una emulsión básicamente es una mezcla que se puede ver aquí. Vamos a verlo acá. Momento. Bueno, emulsión de Scott lo busco aquí, pero eso no te controlado. Pero una emulsión es lo que queremos ver. Una emulsión es esto, que está aquí, ustedes lo ven, agua, pequeñas gotas de un líquido dispersos en otro. Eso se utiliza, para eso utilizan las sales, eso lo van a ver en el laboratorio. Básicamente lo que hacen es un exceso de saturación y lo que hacen es que las moléculas de agua se van a ir a tratar de disolver esta sal y se va a lograr la separación de fases. Ok, estoy bien. Y solventes orgánicos, como les dije, los más utilizados son el agua como fase acuosa, el agua como fase acuosa, y como solventes orgánicos polares tenemos diclorometano, cloroformo y clorometano. Básicamente son solventes, son sustancias que son los más solventes que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el éter etílico, como les dije, tiene un bajo punto de ebullición. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en diclorometano y en cloroformo. Aquí está el diclorometano repetido dos veces, disculpe. Entonces, nosotros tenemos esquemas de separación. Déjenme mover esto acá. Vamos a analizar las solubilidades y vamos a ver qué significa estos signos positivos y negativos que tenemos aquí. Vamos a hacerlo y vamos a repasar nuestro examen de mañana. Problema con él.
Ok, aquí está. Fíjense, yo voy a tener tres sustancias y voy a analizar la solubilidad. Disculpen, los voy a poner aquí abajo. Ajá, para ver, nada más necesito, la tengo así es para ver cómo sale mi voz si no se va el audio. Entonces, fíjense, yo tengo esto que está aquí. Entonces, yo voy a utilizar sustancias, ¿verdad? Y vamos a ver un ácido fuerte. Recuérdense, un ácido fuerte en química orgánica puede ser un ácido carboxílico, ¿verdad? Porque ese protón se puede extraer con benzoato de sodio, perdón, con bicarbonato de sodio. Entonces, si yo tengo este compuesto, el ácido benzoico, ¿verdad? El ácido benzoico es un ácido fuerte en agua. Entonces, ¿por qué decimos que la solubilidad en cloruro de sodio es negativa? Es decir, que no hay reacción. Básicamente porque si yo tengo aquí, el ácido clorhídrico no tiene ningún centro básico. Recuérdense que los centros básicos son las aminas. Entonces, esta reacción que está aquí, si yo fuera estricto, es una reacción que es insoluble. No ocurre. Por eso decimos que los ácidos orgánicos o los ácidos fuertes tienen esto, un signo negativo, es decir, que no hay reacciones. Si yo adiciono hidróxido de sodio, por ejemplo, a un ácido benzoico, y estamos adicionando hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, el hidróxido de sodio es una solución, ¿verdad? Que está al 10%. ¿Y qué solvente tenemos aquí? Agua. El ácido benzoico es un compuesto que yo puedo decir que es insoluble en agua. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo adiciono hidróxido de sodio, este protón es acídico, ¿verdad? Entonces, el hidróxido de sodio puede tomar este protón acídico, ¿verdad? Para dejarme una estructura de este estilo. Cargado negativo, cargado positivo, más H2O. Entonces, bajo este punto, esto que está aquí es una sal, que es el benzoato de sodio, y esto es soluble en agua. Voy a ir un momentico a la lámina para que ustedes vean algo. Imagínense que ustedes tienen esta mezcla de reacción aquí. Tienen todos los compuestos orgánicos acá. Adicionan una solución de ácido clorhídrico al 10%, agitan y no tienen ningún compuesto, en el caso que tengan un ácido orgánico fuerte. Extraen la capa acuosa, adicionan ahorita hidróxido de sodio al 10% y cuando ven la capa acuosa, que era incolora, se torna un color amarillo claro. Eso significa, ese color amarillo claro, que está ocurriendo un proceso de solubilización de una sustancia. Entonces, al yo pasar de una sustancia que es insoluble aquí, que es el ácido benzoico, le adiciono hidróxido de sodio, produzco una reacción ácido-base y la solubilizo en agua. Es por eso que yo digo que aquí, en el caso del hidróxido de sodio, esto es positivo. Vamos a ver qué ocurre cuando yo tengo bicarbonato de sodio. Cuando yo tengo bicarbonato de sodio, tengo igual mi ácido benzoico. %, y lo tengo en agua, va a estar soluble como benzoato de sodio. Aquí va a formar más H2O más CO2. Entonces, una sustancia que en agua es insoluble también, en presencia de bicarbonato de sodio se va a solubilizar. Y es por eso que para un ácido fuerte, fíjense aquí yo tengo, déjenme ir un momentico arriba.
En bicarbonato de sodio, en bicarbonato de sodio, en hidróxido de sodio es soluble, en bicarbonato de sodio es soluble. En agua es insoluble porque no se solubiliza en agua. Y al ser un compuesto orgánico que semejante disuelve semejante, es soluble en un ácido orgánico. En el caso de los ácidos débiles, un ácido débil puede ser el fenol. El fenol, ¿verdad? Si yo ahorita le adiciono ácido clorhídrico, él no va a reaccionar porque él no tiene un centro básico. Entonces, en el caso del fenol, que es un ácido débil, fíjense, con ácido clorhídrico, negativo. Ahorita, con hidróxido de sodio. Con hidróxido de sodio, si yo coloco este fenol, ¿verdad? A reaccionar con hidróxido de sodio, él se va a ocurrir una reacción ácido-base, voy a formar el fenóxido o el fenolato de sodio más agua. Pero ¿qué ocurre? Si yo coloco bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio es una base débil y el fenol es un ácido débil. En el caso de los ácidos carboxílicos, cuando yo tenía aquí mi benzoato de sodio, ¿verdad? Él reaccionó con bicarbonato porque el pKa de este compuesto es alrededor entre 4 y 5. A menor pKa el compuesto es más ácido. Entonces, un ácido fuerte reacciona con una base débil. En el caso del fenol, su pKa es aproximadamente 10. Acuérdense, a menor pKa el compuesto es más ácido. A menor pKa el compuesto, a menor pKa el compuesto es más ácido, ¿verdad? Porque cuando pKa es menor, Ka es mayor. Entonces, un compuesto como el ácido benzoico que tiene un pKa de, póngale, 4.5, va a ser más ácido que un compuesto del fenol que tiene un pKa más alto, porque la relación inversa es inversa. Entonces, el fenol se comporta como un compuesto que es se comporta como un ácido débil. Tiene más características básicas. Entonces, sí, aquí era 10%. Aquí yo vengo y coloco bicarbonato de sodio. ¿Qué va a pasar? El bicarbonato de sodio es una base débil, ¿verdad? Esto está al 10%. El bicarbonato de sodio es una base débil y no va a reaccionar con un ácido débil, entonces no hay reacción. Es por eso que yo digo que con hidróxido de sodio, el ácido débil, la reacción es positiva, pero con bicarbonato de sodio es negativa. En presencia de agua, él no se solubiliza, pero sí se solubiliza en solventes orgánicos. Donde el solvente orgánico, como solubiliza todo, sirve para disolver la mezcla completa. Vamos a ver una base. Vamos a cambiar el color a un color azul para representar las bases. Entonces, en el caso de una base, vamos a considerar una base la anilina. Tengo la anilina con ácido clorhídrico al 10%, ¿verdad? En presencia de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con ácido clorhídrico al 10% en presencia de agua? Este compuesto que está aquí, la anilina, va a ocurrir una reacción ácido-base. Este par de electrones de la amina va a tomar este protón del ácido clorhídrico y va a formar el NH3+, ¿verdad? El ion anilonio. Si yo quiero ser muy estricto, como tengo cloruro en el medio, forma una sal. Entonces, este compuesto que es insoluble en agua, al yo adicionarle ácido clorhídrico se va a solubilizar.
Y aquí, ¿qué ocurre? Tengo el cloruro, ¿verdad? Bueno, aquí ya está el compuesto entero, porque está la sal completa. Estoy formando esto, un protón y el cloruro. Entonces, es por esta razón que yo voy a decir que una base, un compuesto con características básicas, es positivo y se disuelve en ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar con este compuesto de características básicas cuando yo, por ejemplo, le adiciono hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio? Más hidróxido de sodio al 10%. Este compuesto no se solubiliza. Cuando adiciono NH2 más bicarbonato de sodio al 10%, tampoco tengo reacción. ¿Por qué? Porque esta molécula no tiene centros básicos. Perdón, no tiene centros ácidos. Esta molécula no tiene centros ácidos, ¿verdad? Porque es una base. Ella nada más tiene un centro básico, que es el nitrógeno, ¿verdad? Para protonarse. Vamos a considerar ahorita un compuesto neutro. Fíjense, compuestos neutros podemos poner como ejemplo los más fáciles, los hidrocarburos aromáticos policondensados, como por ejemplo el naftaleno. Pudiéramos poner al fenantreno. Este es el fenantreno y si es todo lineal es el antraceno. Pudiéramos poner a las amidas, por ejemplo, si tengo una amida de este estilo. Esto también es un compuesto que consideramos que es neutro porque recordemos que la amida deslocaliza efectivamente esta carga negativa hacia acá y por lo tanto este par de electrones está totalmente deslocalizado y este nitrógeno no están disponibles. Entonces, si yo pusiera a considerar esta amida, por ejemplo, con hidróxido de sodio al 10%, aquí no habría reacción. Si lo pusiera a considerar con bicarbonato de sodio al 10%, igual que en el otro caso, esta molécula no tiene centros acídicos, no tiene protones acídicos, aquí no hay reacción. Y con ácido clorhídrico al 10%, tampoco hay reacción porque estos protones se deslocalizan. Entonces, es por eso que yo digo que un compuesto neutro es insoluble en ácido clorhídrico, insoluble en hidróxido de sodio, insoluble en agua, perdón, en bicarbonato, en agua, pero es soluble en el solvente orgánico. El solvente orgánico se utiliza para separar. Entonces, basándonos en todas estas propiedades ácido-base y en sus solubilidades, utilizaremos esto para separar los compuestos o la mezcla de compuestos. Entonces, vamos a hacer un primer esquema de separación de mezcla. Vamos a tratar de separar la anilina, el naftaleno y vamos a ponerle el betanaftol, que es muy utilizado a nivel de laboratorio en química orgánica. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda? Déjenme. Ok. Cualquier duda, por favor, la ponen por el chat. Ok. Aquí les respondí también en el Telegram estos mensajes aclarándole algunas dudas, si tenían dudas al respecto, ¿ok? De unas preguntas, de unos ejercicios que me estaban haciendo. Entonces, vamos a resolver esto. Vamos a separar esta mezcla de compuestos. Tenemos una mezcla de tres compuestos orgánicos.
Ok. Tenemos la anilina, tenemos al naftaleno y tenemos al betanaftol. Beta, porque el grupo hidroxilo está en esta posición. Si yo lo coloco en esta posición de aquí, sería el alfa naftol. ¿Ok? Entonces, queremos separar esa mezcla de compuestos. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer en este caso para nosotros separar esta mezcla de compuestos, ¿verdad? Sería disolver. Necesito disolver esto. Yo tengo mis tres compuestos, los tres compuestos son orgánicos, ¿verdad? Y necesito disolver mi mezcla de compuestos, ¿verdad? En su solvente orgánico. Entonces vamos a utilizar el solvente que más utilizamos en el laboratorio, como el cloroformo. Entonces yo disuelvo estos tres compuestos, yo adiciono aquí, y en cloroformo, ¿y qué va a pasar? Los voy a pasar en fase líquida. Vamos a poner que este es el compuesto A, la anilina, el compuesto B es el naftol y el compuesto es el naftaleno y el compuesto C es el betanaftol. Entonces, una vez que tengo esto, están mis compuestos solubilizados, ¿verdad? Van a estar aquí, disueltos en un solvente orgánico. Ok, y este solvente orgánico es lo que yo voy a llamar las muestras disueltas en fase orgánica. Entonces, ahorita voy a hacer esto todo está aquí en cloroformo. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una separación, fíjense. Yo tengo que separar los compuestos por sus propiedades ácido-base. Yo sé que en el caso de las aminas, ellas reaccionan con ácido clorhídrico. En el caso de los compuestos neutros, porque este es un compuesto que es, perdón, la amina es un compuesto que es una base orgánica débil porque tiene un par de electrones aquí, que se deslocaliza por resonancia el anillo aromático. Yo sé que el besta-naftol es un ácido orgánico débil. Un momento. Ya, ok. Yo sé que el beta-naftol es un ácido orgánico débil porque tiene un grupo hidroxilo que cuando pierde este protón se deslocaliza por carga resonancia del anillo. Y el naftaleno no tengo ninguna función ácida ni básica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a adicionar primero ácido clorhídrico. Generalmente en los procesos experimentales se extraen primero las aminas, porque al extraer una amina, las aminas son muy contaminantes. Si yo no las extraigo primero, voy a contaminar la mezcla de reacción. Entonces, no es que si ustedes adicionan por ejemplo, hidróxido de sodio, para separar el betanaftol, el ejercicio va a estar malo, sino que es mejor adicionar primero las aminas, sacar primero las aminas para evitar contaminación. Entonces, ¿qué voy a obtener? En mi fase acuosa, ¿verdad? Aquí en mi fase acuosa, yo voy a obtener que mi amina, ¿verdad? Esto que está aquí es lo que yo inicialmente tenía, ¿verdad? Y le adiciono ácido clorhídrico al 10%. Ese ácido clorhídrico va a hacer producir una reacción ácido-base irreversible, se va a protonar para formar mi cloruro anilonio. Entonces, en fase acuosa yo voy a obtener esto que está acá, el compuesto solubilizado. ¿Qué voy a obtener en la fase orgánica? En la fase orgánica yo voy a obtener
a mi naftaleno y a mi betanaftol. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que a este compuesto que está aquí cargado positivamente, ¿verdad? Para yo regenerar este compuesto, yo tengo que adicionar una solución de hidróxido de sodio. Preferiblemente puede ser al 10%, puede ser concentrada o puede ser al 10%, pero de mayor concentración. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a obtener este compuesto más hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué se va a hacer? Se va a producir una reacción ácido-base donde este grupo hidroxilo va a tomar este protón para regenerar mi anilina, mi compuesto ácido, mi base orgánica, que va a precipitar más NaCl, cloruro de sodio, más H2O. Esto es lo que ocurre. ¿Qué ocurre en la fase orgánica? Yo ahorita tengo que separar estos compuestos. ¿Cómo los separo? Bueno, yo adiciono una solución, ¿verdad? En el caso, como tengo un ácido orgánico débil, yo no puedo adicionar una solución de bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio es una base débil y no va a reaccionar. Entonces adiciono una solución de hidróxido de sodio al 10%. ¿Qué voy a obtener en la fase orgánica? Aquí voy a obtener CH, Cl3, voy a obtener mi cloroformo. Perdón, en mi cloroformo voy a obtener mi naftaleno. Y en mi fase acuosa produje una reacción ácido-base. Yo tengo el betanaftol, ¿verdad? Y ese betanaftol va a reaccionar con mi hidróxido de sodio al 10%. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir una reacción ácido-base donde voy a obtener el beta-naftolato o el beta-fenóxido de sodio. Me gusta más beta-naftalato menos sodio más, ¿verdad? Más agua. Esto es lo que yo obtengo en la fase acuosa, porque ocurrió la reacción ácido-base de un compuesto que es insoluble en agua a un compuesto que se va a solubilizar. Posteriormente, ¿qué va a hacer? Yo adiciono ácido clorhídrico concentrado. Pueden adicionar una solución al 10-20%, pero es mejor concentrado porque ¿qué va a ocurrir? Ese beta-naftolato va a reaccionar con ácido clorhídrico para producir una reacción que es irreversible. Y precipita. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer, en el caso de los compuestos, para purificar esto, yo voy a tener que filtrar, voy a tener que agarrar mi compuesto, ¿verdad? Voy a tener que desecarlo, que básicamente perdón, voy a tener primero, mi compuesto, que va a quedar como un precipitado, vamos a filtrarlo. Yo lo puedo desecar, que vendría siendo un paso importante también. Desecar es eliminar las moléculas de agua, pero primero vamos a filtrarlo, ¿verdad?
Luego los podemos colocar a secar en estufa o a evaporar las moléculas de agua. Sería el compuesto. En el caso de mi también de mi anilina, yo también, disculpen, se quedó. En el caso de mi anilina, ya un momento, tengo un problema con el pointer que... Ajá, en el caso de mi anilina, una vez que ya tengo mi anilina, yo para tener el compuesto puro también tengo que filtrarlo y evaporar. Entonces ya separé mis tres compuestos. ¿Qué voy a obtener con mi compuesto? El compuesto orgánico también está en la fase orgánica. Voy a tener que evaporar, voy a desecar, aquí sí deseco, que es básicamente es adicionarle una pequeña sal a mi compuesto, por ejemplo sulfato de sodio, que va a absorber las moléculas de agua y ustedes van a ver cómo la solución pasa de un amarillo oscuro a un amarillo claro, filtran para quitar esa sal y por último evaporan. Y aquí tendríamos ya mi compuesto que sería mi naftaleno. Entonces fíjense, mediante este esquema de separación yo demostré cómo yo puedo separar la anilina del naftaleno y del betanaftol. No sé si tienen... sí, claro, este tema es para el próximo parcial, ok. No nos confundamos con eso. Ok, fíjense. Creo que me están viendo la pantalla, ¿verdad? Esto no va para este examen. Esto va, fíjense. ¿Qué va para este parcial? Va reacciones orgánicas. Déjenme ver aquí si me veo. Ajá. Aquí en pequeño, acá. Quiero colocar esto pequeño para aclararles una duda. Ok. ¿Qué va para este parcial? Para este parcial va lo que son, ya, reacciones orgánicas y va el comportamiento de los ácidos hasta el efecto inductivo. O sea, viene siendo, este parcial es relativamente bastante sencillo porque va hasta el efecto inductivo, caso A, P caso A. Déjenme ver. Hasta aquí. Hasta la lámina 66. Y que va para el último examen de ácido base, va de este mismo tema, se vuelve a evaluar desde la lámina 1 hasta la última lámina de clase. No sé si quedó claro. Carlianis. Sí, ok, listo. Ok. Pasa es que tenemos que, como tenemos 3 horas, no están separados por las otras secciones, para que no se atrase la sección de ustedes, tenemos que hacer teoría, tenemos que hacer, como les digo, teoría y la segunda hora de clases vamos a hacer los ejercicios. Si tienen dudas, prepárenlas que la vamos a ver cuando después del break que tengamos. El break lo tenemos como en 30 minutos. Y si no, abrimos la guía de ejercicios y yo voy buscando ejercicios, ¿ok? Pero vamos a hacer nuestras clases de problemas. Fíjense, déjenme ubicarme aquí. Les hice un esquema de separación más complicado. ¿Por qué? Porque generalmente, inclusive en los exámenes, hay separación de mezclas de 5 compuestos. Nosotros vamos a hacer otra clase dedicada especialmente solo a separación de mezcla donde vamos a jugar con eso. Pero fíjense, si yo tengo dos compuestos, tengo una amina, ¿verdad? Que tiene una función básica porque este par de electrones está aquí disponible, que se va a protonar con ácido clorhídrico y forma una respectiva sal. Y por eso pasa, cuando yo adiciono, pasa a formar una sal que es soluble en agua. Y cuando adiciono hidróxido de sodio, básicamente lo que estoy extrayendo es el protón que se protonó, ¿verdad? Que teníamos inicialmente este protón y por lo tanto va a ser insoluble en agua. O sea, básicamente basándome en esas propiedades yo solubilizo
y precipito el compuesto para separarlo. Entonces este es el esquema de separación. Por ejemplo, fíjense aquí, dicen fase etérea. Fase etérea es la fase orgánica. El ejemplo del libro está considerando que ustedes tienen un éter dimetílico. El éter dimetílico es un compuesto que, como les dije, nosotros no lo utilizamos mucho porque él es muy volátil. De hecho, cuando ustedes están en el laboratorio, el éter huele como una especie de alcohol, es un aroma penetrante. Y puede llegar a que ustedes se mareen un poco. Entonces, a nuestras temperaturas, él tiene un punto de ebullición de como 32 grados centígrados. Entonces, no lo utilizamos. Entonces, fíjense, yo tengo la fase acuosa y la fase orgánica. Si yo adiciono ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? La anilina con ácido clorhídrico. Se va a producir una reacción ácido-base irreversible. Que me forma el cloruro anilonio. Esto es soluble. Y posteriormente, si adiciono hidróxido de sodio, se va a producir el compuesto más hidróxido de sodio, ¿verdad? Lo que va a hacer es que se va a perder este protón que está aquí. Vamos a ponerlo bien como va. Para formar la anilina más posteriormente cloruro de sodio. Y el hidróxido toma un protón para formar agua. Esto es lo que forma. Básicamente, esta adición lo que va a hacer es volver a pasar el compuesto hacia la fase orgánica. Y ahí lo pueden pasar a la fase orgánica o lo pueden precipitar. O sea, hay dos maneras de hacerlo. Lo pueden hacer en embudo de separación, que es una forma un poquito más como digamos, químicamente más pura, que ustedes, después que tienen esto aquí, adicionan una fase orgánica con acuosa con hidróxido de sodio y pasa a la fase orgánica de nuevo disuelto. Y después lo extraen o lo pueden precipitar. En el laboratorio generalmente lo precipitamos. Entonces, fíjense, yo tengo la mina, mi compuesto neutro, disuelvo en éter con la adición de ácido clorhídrico y este es el esquema de separación. Entonces, mi amina más mi compuesto neutro. Adicionan ácido clorhídrico hacia la fase acuosa, va a pasar el compuesto solubilizado más una sal. Y después hidróxido de sodio, pueden pasarlo a la fase etérea o lo pueden precipitar, dependiendo del esquema que estén utilizando. De todas formas, aquí no le evaluamos eso, sino le evaluamos el esquema de separación. Por eso es que aquí dicen desecar. Desecan porque tienen un solvente, filtran y evaporan. En mi caso yo filtré y evaporé porque lo había precipitado. Y el compuesto neutro lo desecan, como les puse, lo filtran y lo evaporan. Vamos a hacer otro esquema de separación. Vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver. Ok, tenemos este. Ok, tenemos varias mezclas propuestas, ¿ves? Vamos a hacer esta separación de mezclas y después de esta separación de mezclas vemos si aclaramos algunas dudas y si no tomamos el break y continuamos. Vamos a hacer esta separación de mezclas. Este ejemplo me encanta. Fíjense. Analicemos qué grupos funcionales tenemos. Tenemos un ácido carboxílico, ¿verdad? Que es un ácido orgánico fuerte en química orgánica porque reacciona con bicarbonato de sodio. Tenemos un compuesto aromático. Aquí tenemos al fenol. Aquí tenemos a un hidrocarburo alifático, ¿verdad? Es un ciclohexanol. Y aquí tenemos una amida. Entonces, ¿qué naturaleza tienen los compuestos? Esto es un ácido orgánico fuerte. Esto es un ácido fuerte. Esto es un ácido débil
Y esto que está aquí, fíjense que uno podría pensar que por tener la amida es una base. Recuérdense que las amidas son compuestos que tienen un pKa aproximadamente alrededor de 14. ¿Qué significa eso? Que el pKa sea sumamente pequeño, que el compuesto no va a tener características ácidas. ¿Y cómo se va a comportar el compuesto? El compuesto principalmente se va a comportar como un compuesto neutro. ¿Por qué el compuesto se va a comportar como un compuesto neutro? El compuesto se va a comportar como un compuesto neutro porque cuando yo tenga esta especie que está aquí, esto va a tener una estructura resonante. Sí, y este par de electrones está totalmente comprometido. Entonces, una amida no es un compuesto básico, es un compuesto neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo voy a agarrar mis tres compuestos, ¿verdad? Que son mi, mi ácido 4-metilbenzoico, ¿verdad? Mi fenol, ¿verdad? Más mi fenol. Más mi ciclohexancarboxamida. Y le voy a adicionar un determinado solvente. ¿Qué solvente le adiciono? Un solvente orgánico. Cloroformo. Paso 1. Queremos hacer la reacción en dos pasos. Fíjense, ¿cómo yo separo un ácido fuerte de un ácido débil? Sencillo, mediante la adición de bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre? Que, vamos a explicarlo acá. Ustedes tienen estos dos compuestos, ¿verdad? Y tengo este compuesto. El segundo es fenol. Ustedes no pueden adicionar para separar esta mezcla hidróxido de sodio. ¿Por qué no pueden adicionar hidróxido de sodio al 10%? Ustedes no pueden adicionar aquí hidróxido de sodio al 10%. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una mezcla de reacción. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hidróxido de sodio, ¿verdad? Va a solubilizar tanto a mi ácido carboxílico fuerte como a mi fenol. Por eso es que no podemos separar esta mezcla mediante la adición de hidróxido de sodio, ¿ok? Hidróxido de sodio tienen que utilizar bicarbonato para separar el ácido fuerte del ácido débil. Vamos a borrar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mi estructura, ¿verdad? Y tengo mis compuestos. Entonces, ahorita vamos a adicionar. Paso 2, adiciono bicarbonato de sodio. ¿A qué porcentaje? 10%.
Cuando adiciono bicarbonato de sodio al 10%, voy a obtener una fase acuosa y voy a obtener una fase orgánica. Aquí está la fase orgánica. Algunos libros también van a ver que les dice FO, fase orgánica. Yo prefiero colocar el solvente. En la fase orgánica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el fenol. Y vamos a tener mi carboxamida. ¿Y aquí qué voy a obtener? Aquí voy a obtener básicamente lo que ocurrió en la reacción con mi ácido 4-metilbenzoico. Tengo mi ácido benzoico, ¿verdad? Posición 4 más bicarbonato de sodio al 10%, reacción ácido-base fuerte, más agua, más CO2. Esto es lo que yo tengo en la fase orgánica. Esto, esta estructura. ¿Por qué? Porque se solubilizó en la fase acuosa. Esto es lo que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Ahorita ustedes pueden hacer lo que les dije. Hay un proceso que es más estilizado, que es sencillamente disolver otra vez en cloroformo este compuesto, adicionar cloroformo y una solución de ácido clorhídrico concentrado para que se extraiga en la fase orgánica, o sencillamente podemos adicionar a la fase acuosa ácido clorhídrico concentrado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a producir es una reacción ácido-base donde esta sal se va a volver a solubilizar. Listo. Entonces, esto que está aquí, este compuesto precipita el ácido 4 metilbenzoico en agua. ¿Qué me queda aquí? Tengo la fase orgánica, ¿verdad? Y en la fase orgánica, ¿qué naturaleza tengo? Bueno, la fase orgánica tengo una naturaleza sencilla. Tengo un compuesto que es un ácido débil y tengo un compuesto neutro. Entonces, al ácido débil yo lo puedo separar con una solución. ¿Pero qué solución? Si en el caso anterior, ¿verdad? Aquí teníamos la base orgánica, ¿verdad? Y para separar el ácido fuerte habíamos adicionado bicarbonato de sodio al 10%. Ahorita para separar ese ácido débil, porque tenía un ácido fuerte, voy a adicionar hidróxido de sodio. ¿Pero a qué porcentaje? Al 10%. H al 10%. Una reacción fuerte, ¿verdad? Ujú. Ya. Ok, fase acuosa. Y aquí me queda mi fase orgánica, ¿ok? Mi fase orgánica, que nada más va a tener mi compuesto neutro, mi carbazamida. Ok, con hidróxido de sodio, ¿qué ocurrió aquí? Aquí sencillamente lo que se está formando es fenóxido de sodio. ¿Y qué hay en la fase acuosa? En la fase acuosa, en verdad, lo que hay es esto: que el compuesto que era insoluble, que está en la fase orgánica, pasa a ser un compuesto soluble.
Entonces, en la fase acuosa, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es esto que está aquí. Esta es la fase acuosa y esta es la orgánica. ¿Cómo recupero este compuesto de la fase acuosa? Sencillo. A este compuesto que está aquí, yo nada más le voy a adicionar, como tengo, fíjense, ustedes quieren volver a protonar ese compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos hecho para el otro caso? Cuando yo desprotono y tengo un compuesto cargado negativamente, adiciono ácido, ¿verdad? En este caso, yo tengo un compuesto cargado negativamente y ¿qué voy a hacer? Voy a adicionar, tengo fenóxido de sodio, ¿verdad? Entonces voy a adicionar ácido clorhídrico concentrado. ¿Por qué? Porque vuelvo a producir la siguiente reacción ácido-base. Y esto va a precipitar. Entonces, ¿cómo purifico estos compuestos? Sencillamente yo filtro y evaporo y puedo purificar esos compuestos. ¿Y qué hago con el compuesto orgánico? Bueno, el compuesto orgánico que está en fase orgánica, ¿verdad? Voy a desecarlo, voy a filtrar y posteriormente lo que voy a hacer es que voy a deseco, perdón, desecar porque él está soluble. Aquí, no, ya, ok, perdón. Sí. Desecar, que es adicionar, voy a ponerles una foto, es adicionar una solución salina, por ejemplo, bisulfato de sodio, es un agente desecante. Pueden utilizar también carbonato de magnesio, también es un agente desecante. Y por último, evaporan. ¿Qué están evaporando? El solvente orgánico, que es el cloroformo. En el laboratorio de química orgánica hay estufas especiales para evaporación, eso lo van a ver. Y entonces aquí tendríamos los tres compuestos separados. Compuesto neutro, aquí tenemos el ácido débil y aquí tenemos el ácido fuerte. Entonces, vamos a recapitular. Cuando ustedes deseen separar una mezcla de compuestos, fíjense que esto es una mezcla de tres compuestos orgánicos. Teníamos inicialmente un ácido fuerte que tiene la función ácido carboxílico. Teníamos un ácido débil que es un fenol que es débil porque ese protón se deslocaliza por resonancia en torno al anillo. Y teníamos un compuesto neutro. Entonces, este compuesto neutro que está acá, como tal, no es soluble ni en ácido ni en base, no es soluble ni en ácido clorhídrico, ni en ácido ni hidróxido de sodio, ni bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En agua, ustedes inicialmente disuelven todos los compuestos y queremos separar un ácido fuerte de un ácido débil. Entonces tenemos que adicionar bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio es una base débil y nada más va a extraer el protón así del ácido más fuerte. El ácido más fuerte en este caso es el ácido benzoico, que se va a formar CO2 más agua. Formaron una especie cargada negativamente, adicionamos hidróxido de sodio y precipitamos el ácido fuerte. En la fase orgánica nos queda el ácido débil y el neutro. Al ácido débil le adicionamos hidróxido de sodio para extraer el protón del ácido débil que forma el respectivo fenóxido y después con ácido clorhídrico regeneramos. Y en la fase orgánica lo que hacen es evaporar el compuesto y les queda el compuesto neutro, después de hacer procedimientos experimentales. Fíjense, esto que está aquí son procedimientos, esto vamos a hacer, vamos a volver antes del otro parcial, hacemos otra clase de ejercicio. Déjenme mostrarles aquí uno de estos esquemas de separación. Generalmente uno construye previo al esquema de separación esto que está aquí, que es las solubilidades. Por ejemplo, el ácido 4-aminobenzoico es insoluble en agua. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. En cloroformo es soluble, solventes orgánicos
todos estos solventes orgánicos que están acá son solubles en cloroformo. El ácido 4-metilbenzoico en ácido clorhídrico es insoluble. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna función básica. En hidróxido de sodio es soluble y en bicarbonato de sodio es soluble. El fenol es insoluble en agua, es soluble en cloroformo, es insoluble en ácido clorhídrico, no tiene una función básica. Es soluble en hidróxido de sodio, pero es insoluble en bicarbonato de sodio. La carbazamida, el compuesto neutro, insoluble en agua, soluble en el solvente orgánico, insoluble en ácido clorhídrico, insoluble en agua, perdón, insoluble en hidróxido de sodio, insoluble en bicarbonato. Entonces, uno lo que hace es que se aprovecha de estas propiedades para marcar las diferencias de solubilidad. Y hace este esquema de separación que nosotros lo vimos. Inicialmente lo que les dije, extraemos con bicarbonato, me llevo el ácido orgánico fuerte, agua, adiciono hidróxido de sodio y después filtro y extraigo el ácido orgánico para regenerar. Esto que está aquí, esta precipitación se denomina un proceso de regeneración. Aquí en la fase orgánica me queda el compuesto neutro, perdón, y me queda el ácido débil, adiciono hidróxido de sodio. Obtengo la base conjugada del ácido débil con ácido clorhídrico, regenero. Y en la fase orgánica la carbahexamida que después evaporo. Ese proceso de mezcla de separación de mezclas se utiliza también, por ejemplo, para hacer variar la solubilidad de los compuestos. Por ejemplo, yo tengo compuestos que están como clorhidratos. Por ejemplo, en el caso de la clorprosamida, se vende como un clorhidrato, muchos medicamentos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno con esta solución, por ejemplo, con hidróxido de sodio, lo que hace básicamente es liberar el compuesto. Lo que está es desprotonando esta especie o esta mina, en este caso una mina terciaria, porque este nitrógeno está unido a un átomo de carbono, a 2 y a 3 átomos de carbono y genera un compuesto que va a tener propiedades biológicas. La separación de mezclas la pueden hacer en muchas cosas. Por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo distintas propiedades. Por ejemplo, yo puedo separar mezclas en función de sus propiedades y tengo que reconocer las sustancias. Esto es importante. Por ejemplo, el antraceno es un compuesto neutro. Si yo quisiera separar el antraceno de esta mezcla de la piridizonina, que es la vitamina B6, este señor es un centro básico. Entonces pudiera separarlo adicionando ácido clorhídrico. Pero aquí también tengo un centro ácido. Centro ácido como el fenol, adicionando hidróxido de sodio. Fíjense, no les tomo en cuenta estos protones porque este protón, cuando yo pierdo este protón que está aquí, forma una carga negativa que puede localizarse por resonancia en anillo. El pKa de este protón del fenol es aproximadamente 10, es un ácido débil, mientras que en el de los alcoholes, por ejemplo el metanol, este pKa es aproximadamente 14 a 15. Entonces, estos no son centros ácidos ni acídicos, por lo tanto necesitaría una base muy fuerte para desprotonar esto. Entonces, si yo adiciono hidróxido de sodio, el que desprotono es este, no es este que está acá. Por ejemplo, yo pudiera separar la noradrenalina del ácido salicílico. ¿Esto qué es? Tengo un compuesto aromático, un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo adiciono una solución de bicarbonato de sodio, puedo llevarme este protón. Vamos a ver la noradrenalina. Tengo puros ácidos débiles y tengo un centro básico. Entonces, ¿cómo yo pudiera separar esta mezcla? Adicionando ácido clorhídrico al 10%, solubilizo, protono a este señor y solubilizo la noradrenalina. O pudiera ser adicionando bicarbonato de sodio para solubilizar el ácido salicílico.
Si adiciono hidróxido de sodio no es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque si yo adiciono hidróxido de sodio, desprotono este protón de acá, este protón de acá y este protón de acá. Porque todos son protones equivalentes a ácidos débiles. Fíjense, con esto que está aquí, culminamos lo que es la teoría del tema ácido-base. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Déjenme un momento. Ok, fíjate. Depende, ajá, ¿a qué te refieres con esto? No, tú vas separando. Máximo, te escucho. Fíjate, tú vas separando, ¿qué vas precipitando? Tú vas Sí, o sea, a ver, bueno, me disculpas el feedback. Lo que pasa es que por lo menos en el primer ejercicio que usted hizo o sea, había un ácido y una base, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy en el laboratorio y quiero hacer precipitar a alguno de estos dos, ¿por cuál empiezo? O Ok, no hay un orden específico por temas de contaminación o cosas así que usted menciona, esa parte no me quedó tan clara. ok, fíjate, si tú tienes una mezcla de reacción, o sea, aquí nosotros en química orgánica, vamos a ponerte una mezcla hipotética, ¿sí? Dale. Aquí va. Vamos a ponerte que tienes la, una piridina. Que con las piridinas hay que tener cuidado con, a nivel de laboratorio, la exposición de la piridina por mucho tiempo. En el caso de los hombres, hay que tener mucho cuidado, porque tiende a causar inclusive impotencia y disfunción eréctil. Hay que tener cuidado con estos medicamentos orgánicos. O sea, el laboratorio de química orgánica es un laboratorio delicado. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ponte que tenemos esta piridina. Ponte que tenemos este compuesto, un ácido benzoico. Y tenemos un fenol. Y vamos a ponerle otro compuesto más, ¿te parece? Vamos a ponerle un fenol. Vamos a ponerle un fenol. Ok. Y vamos a ponerle un fenantreno, no, un antraceno, que es un neutro. Entonces, ¿cómo separaríamos esto? Fíjate, tú puedes hacerlo de varias maneras. Puedes extraer con bicarbonato de sodio el ácido fuerte, formas la sal y lo precipitas primero. O pudieras extraer las aminas con ácido clorhídrico, ¿verdad? Y después lo precipitas con hidróxido de sodio. A nivel de laboratorio, siempre, y de hecho en la Facultad de Ciencias, cuando ellos ven separación de mezclas, nosotros en farmacia no somos tan estrictos. Tú en esta mezcla, tú puedes, si tú vas a un examen y separas este primero, o separas este primero, para nosotros está bien. Pero en el punto de vista experimental, imagínate que tú te gradúas en la facultad de uno de los mejores programas de química de medicamentos de América Latina y después de eso tú te vas. ¿Y que quieres irte y trabajas en una farmacéutica internacional a nivel de desarrollo? Siempre separas primero las aminas. ¿Por qué? Las aminas aromáticas, en este caso tipo piridínicas, tipo anilínicas, porque son muy contaminantes. Ellas tienden a tener solubilidad y si tú no las separas primero, tú vas a tener mezcla de la piridina en todas las fracciones. Entonces, generalmente adicionas ácido clorhídrico. ¿Qué haces? Con el ácido clorhídrico vas a formar, ya va, disculpa, déjame, aquí. Vas a formar un clorhidrato, ¿pero qué es? Un clorhidrato de piridonio. Y después, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente que tú tengas esto, hidróxido de sodio. Concentrado. ¿Para qué? Para volver a desprotonar esto. Ya, ¿esto qué está aquí? Más ácido clorhídrico, más agua. ¿Saben de dónde sale todo, verdad? Esto se protona, queda aquí positivo, pero queda como un clorhidrato. Entonces, después el hidróxido de sodio extrae este protón, forma la piridina, el sodio y el cloruro son compuestos que vienen a ser iónicos, se unen y este hidróxido extrae este protón y forma el agua. ¿Qué vas a hacer después?
adicionas cuando tú tienes esto y ya separaste esto, vas a separar este. ¿Con qué? Con bicarbonato de sodio. Al 10%. Y una vez que formas esto, tú vas a obtener en la fase acuosa, tú lo que vas a obtener es tu benzoato, ¿verdad? Tu benzoato de sodio. Esto es lo que tú obtienes, es una sal. Después de esto, ¿tú qué vas a hacer? Tú quieres regenerar este compuesto, ¿verdad? Porque tú adicionaste este benzoato de sodio, lo que se produjo es que se diste el carbonato, se dio un protón y al final lo que formaste fue CO2 y agua, porque el ácido carbónico se descompone. ¿Qué vas a hacer ahorita? Para regenerar y precipitar, adicionas ácido clorhídrico concentrado. ¿Por qué concentrado? Porque son pequeñas gotas y el rendimiento es mayor. Esto lo vas a ver en el laboratorio. Más cloruro de sodio. ¿Y qué te queda? Te queda el fenol. ¿Qué vas a hacer con el fenol? Igual, mismo procedimiento, pero ahorita necesitas una base fuerte. ¿Qué base fuerte vas a necesitar? Un hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio te va a formar un fenóxido. Estoy tratando de ser lo más estricto posible con los contraiones. Al 10%, puede ser al 5%, pero al 10% es mejor porque más concentrado utilizas menos reactivo. Y después adicionas ácido clorhídrico concentrado. Cuando adicionas ácido clorhídrico concentrado, ¿qué ocurre? Vuelves a regenerar el fenol más cloruro de sodio. Y por último, el compuesto orgánico que es neutro. ¿Qué te va a quedar en la fase orgánica? Vas a tener que desecarlo básicamente. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. Aquí un momento. Quiero ver si hay una imagen que vean qué es esto. No se ve experimentalmente, pero esto es un proceso de secación. Ustedes lo que van a adicionar, aquí está el solvente orgánico y ustedes tienen el cloroformo y tienen el antraceno. Cuando ustedes adicionan este compuesto, básicamente una sal desecante, por ejemplo, bisulfato de sodio. ¿Qué va a hacer? El bisulfato se queda aquí y él se va a aglomerar porque ¿qué va a pasar? Como aquí hay moléculas de agua, disculpen, me equivoqué y ahorita siguiendo. Ok. Aquí hay moléculas de agua. Él va a. Él se va a aglomerar y se va a cambiar de color. Posteriormente filtran y evaporas el solvente. Entonces eso es lo que uno hace. Por eso ese es el proceso de secación. No sé si te quedó máximo claro. Uno lo que hace es eso. O sea, tú puedes a nivel de laboratorio, tú puedes separar todas las fracciones y dejarlas, pero generalmente uno separa la mina primero. Fíjense chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase de separación de mezclas. Hasta aquí detenemos la grabación de separación de mezclas.